Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a esta primera clase de Teoría del Delito de Enfoque Derecho. En esta primera sesión vamos a tratar como tema la teoría del delito. El objetivo de esta primera sesión es dar algunos lineamientos sobre lo que es la teoría del delito y su objeto de estudio, que es el delito, ¿no? Como parte introductoria a lo que son los elementos de la teoría del delito que iremos desarrollando en las siguientes sesiones. Comencemos entonces con este primer tema. El primer punto que quiero tratar es el concepto de lo que es la teoría del delito. Debemos comenzar entendiendo que la teoría del delito es un sistema que nos permite ordenar determinados elementos, determinadas ideas, determinados conceptos, para poder construir lo que es un delito en un caso en concreto. En segundo lugar, se trata de un sistema de elementos mínimos, esto es, un sistema que se construye en el caso concreto, que se aplica en el caso concreto. Hay determinados elementos mínimos que son comunes a todos los delitos y que forman parte de la estructura de la teoría del delito, y luego hay elementos específicos que se aplican según cada caso en concreto. Y quizás lo más importante es que este sistema ordenado, organizado, de elementos mínimos necesarios para configurar un delito que constituye la teoría del delito, se tiene que enmarcar en un modelo de Estado, ¿no? En la teoría del delito no está aislada de la política criminal del Estado, no está aislada de los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado y tampoco está aislada del proceso penal. Una teoría del delito que no sea efectiva, que no pueda materializarse y ser objeto de prueba en un proceso penal, no tendría mucho sentido ni capacidad de rendimiento. Por eso es muy importante entender que la teoría del delito se enmarca en un modelo de Estado. ¿En qué modelo de Estado? En el que delimita nuestra Constitución, que es una Constitución que fija, en términos sencillos, un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué implica ese modelo de Estado? Que es un Estado que limita el poder punitivo, ¿no? Que tiene limitado su poder punitivo por determinados principios. El principio de legalidad, ¿no? Que exige que toda sanción penal esté establecida en una ley previa, escrita y taxativa. El principio de culpabilidad, que exige que la responsabilidad penal sea individual por un hecho en concreto. Y el principio de mínima intervención, que entre sus elementos nos exige un juicio de lesividad, esto es que se sancionen conductas que como mínimo pongan en peligro los intereses o bienes jurídicos que protege el ordenamiento penal. En palabras del maestro Santiago Mir, la teoría del delito reúne en un sistema los elementos que en base al derecho positivo pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. La teoría del delito es obra de la doctrina penal y constituye la manifestación más característica y elaborada de la dogmática del derecho penal. Efectivamente, la teoría del delito es obra de la dogmática. Establece cuáles son todos los elementos comunes a un delito, pero como bien reconoce el profesor Mir, se basa en el derecho positivo, ¿no? Tiene que tener como referente lo que las normas jurídico-penales establecen. Bien, eso como concepto general. Pero si estamos hablando de la teoría del delito, que es el objeto de estudio de este curso, es importante preguntarnos qué cosa es un delito. Y existen diferentes definiciones, ¿no? Se plantean teorías tripartitas, teorías bipartitas, ¿no? Y cada escuela del derecho penal a lo largo de las décadas ha planteado, ¿no?, conceptualizaciones distintas, no muy distintas, pero sí con sus matices y con sus diferencias de lo que es un delito. Si tuviéramos que hacer una definición muy general que trate de abarcar la mayor cantidad de escuelas, ¿no?, y que vaya un poco en la línea de lo que la jurisprudencia más autorizada hace, ¿no?, podríamos aludir al siguiente concepto, ¿no? En primer lugar,
en el delito hay un comportamiento que suele decirse un comportamiento humano. Y lo pongo entre interrogantes porque hoy se discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y claro, las personas físicas realizan comportamientos humanos, pero las personas jurídicas no. Entonces se plantea la discusión si la teoría del delito, ¿no?, tal como la conocemos, y el concepto de delito sería también aplicable a las personas jurídicas, ¿no? Más bien tenemos un concepto más orientado a las personas naturales. Y por eso la premisa o el punto de partida del concepto de delito es que nos encontremos frente a un comportamiento humano. Ese comportamiento humano tiene que tener como mínimo dos grandes características. La primera es que sea penalmente antijurídico, esto es, que resista un juicio de antijuridicidad. ¿Qué es esto? Que sea un comportamiento humano que lesione intereses protegidos por el sistema jurídico penal, por el ordenamiento penal, ¿no? Que sea un comportamiento que afecte, ¿no? Que sea ilícito desde el punto de vista penal. Y en segundo lugar, que ese comportamiento sea personalmente imputable. Esto es, que resista un juicio de culpabilidad. ¿Qué es esto? Que el comportamiento humano, que es antijurídico, contrario al derecho penal, se le pueda reprochar a un sujeto en concreto. ¿Por qué? Porque ese sujeto estaba en capacidad de evitarlo. Era imputable, conocía la prohibición y le era evitable, y le podemos exigir que realizara una conducta distinta. ¿Cuál? La conducta lícita, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes elementos o las dos grandes características del comportamiento humano que constituye un delito. Por un lado, es antijurídico, y por otro lado, es culpable o imputable personalmente. Dicho de otra forma, el delito es un injusto. Un injusto es un comportamiento humano antijurídico, contrario al derecho penal, personalmente imputable. Un injusto que se lo podemos atribuir, reprochar a una persona en concreto. Ese sería un concepto bastante genérico de delito. El profesor Mir nos acerca también a un concepto general de delito y nos dice que el delito es un comportamiento humano típicamente antijurídico, esto es, que la antijuridicidad está tipificada, ¿no?, en una norma en concreto, en un tipo penal en concreto, y culpable. Esto es, que se le puede reprochar a una persona, añadiéndose a menudo la exigencia de que sea punible. Esto es bastante discutido en la doctrina, si la punibilidad, las condiciones objetivas de punibilidad son parte del delito, ¿no? Creo que la posición mayoritaria establece que no, ¿no? Más bien, el delito es el comportamiento humano antijurídico y personalmente imputable. En eso podría haber un mayor acuerdo. Ahora bien, el concepto parece sencillo, pero el análisis de cada uno de estos elementos es muy complejo, ¿no? Ustedes en pantalla tienen ahora un cuadro, ¿no?, que busca hacer un esquema bastante incompleto todavía de lo que es la teoría general del delito. Simplemente lo coloco a efectos de que puedan ver la magnitud del análisis que hace la teoría del delito, ¿no? Y que no tengamos la percepción muchas veces equivocada, ¿no?, que nos transmiten los medios de comunicación, ¿no?, o personas que buscan dar una opinión muy sencilla de lo que es un delito y nos dicen, bueno, el delito es lo que está descrito en un artículo del Código Penal. No es suficiente, ¿no? Se tienen que reunir una serie de elementos que construyen la conducta típica, la conducta que constituye el delito que está descrito en el Código Penal. El juicio de subsunción es muy complejo e implica, pues, analizar todos estos elementos. Claro, hay que analizar el comportamiento humano, la acción, y dentro de ella, la existencia de supuestos de inacción. Luego, en la antijuridicidad, no es simplemente analizar que la conducta sea contraria al derecho penal, sino que hay que analizar elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos permisivos o causas de justificación. Sobre cada uno de estos puntos vamos a tener una sesión específica en la que abordaremos su contenido. Igual en la culpabilidad. No es suficiente con decir que la conducta antijurídica se la podemos reprochar a un individuo en específico, sino que hay que hacer un análisis de la imputabilidad, de la conciencia de la antijuridicidad y de la exigibilidad de otra conducta. Esto es un análisis bastante más complejo. Simplemente, a modo de presentación, algunas ideas, ¿no?,
sobre la complejidad de la antijuridicidad y de la culpabilidad. La antijuridicidad implica como mínimo dos condiciones. Primero, que la conducta, el comportamiento humano, lesione o ponga en peligro un interés que protege la norma penal. Algunos hablan de bienes jurídico-penales, ¿no? Pero en todo caso, más allá de la discusión sobre los bienes jurídico-penales, la conducta antijurídica tiene que lesionar o poner en peligro ese interés que protege la norma penal. Y la segunda condición es que no opere una causa de justificación, esto es, que el interés protegido no se encuentre en conflicto con intereses superiores que justifiquen su ataque. Con relación al segundo elemento del delito, que es la culpabilidad o la imputación personal, también hay dos grandes condiciones. La primera es que exista culpabilidad en estricto, esto es, que el injusto, que el comportamiento humano antijurídico pueda ser imputable a la infracción personal de una norma primaria, la infracción que comete un sujeto en específico, ¿no?, de una norma jurídico-penal. Y para esto necesitamos tener a un sujeto que sea imputable, esto es, que pueda conocer y estar en capacidad de motivarse y cumplir la norma, y un sujeto que además sea consciente de la antijuridicidad de su hecho, que sea consciente de que su hecho constituye un delito. Y la segunda condición, que algunos denominan, como el profesor Roxin, responsabilidad, implica un juicio no solo de merecimiento de pena, sino sobre todo de necesidad de pena. Esto es, la no realización del delito tiene que ser exigible en el caso en concreto. Si estamos en una situación extrema de coacción, de miedo insuperable, de un estado de necesidad exculpante, no se puede exigir al sujeto, ¿no?, realizar una conducta distinta. Entonces, ese es un elemento más de política criminal, de necesidad de pena, que también se tiene que analizar en este punto en específico. Entonces, a estas alturas ya tenemos algunas ideas básicas sobre lo que es la teoría del delito, 1, 2, sobre lo que es un delito, pero en el fondo todo esto trata sobre derecho penal. Y cabría cerrar el círculo preguntándonos qué es el derecho penal. El derecho penal puede ser definido de una manera muy sencilla. Es violencia. Es violencia que ejerce de una manera más o menos ordenada el Estado. Y como violencia que proviene además de un ente formal como el Estado, debe estar sujeta a límites. Y esos límites, ¿dónde aparecen? ¿De dónde derivan? De los principios, ¿no?, que limitan o que delimitan nuestro modelo de Estado. El Estado social y democrático de derecho. Principio de legalidad, derivado del Estado de Derecho. Principio de culpabilidad y de proporcionalidad y de humanidad de las penas, derivados del Estado democrático. Y principio de mínima intervención, lesividad, subsidiariedad, fragmentariedad, derivados del Estado social. El derecho penal entonces es eso, es violencia. Violencia que ejerce el Estado. El derecho penal priva de la libertad a las personas. En algunos países priva de la vida, cuando existe la pena de muerte. Entonces, sus consecuencias son absolutamente lesivas, son agresivas, violentas. Y en esa medida, si lo hace el Estado, ¿no?, tiene que tener un fundamento válido y legítimo para poder intervenir. Y además esa intervención tiene que ser limitada justamente por esos principios. Entonces, es muy importante el concepto que se tenga de modelo de Estado y cómo se apliquen esos principios limitadores. Porque si no, ya no estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de terror penal, ¿no? Porque claro, si el Estado puede aplicar sin límites esa violencia que constituye la sanción penal, pues nos salimos, ¿no?, de los cauces de un Estado democrático. Por eso es muy importante atender a qué cosa protege el derecho penal, pero más importante que eso, a qué cosas no debe proteger el derecho penal. ¿Qué protege el derecho penal? Hay diferentes teorías. Algunos plantean que los bienes jurídicos, porque es importante atender al contenido, ¿no?, de protección, la vida, la libertad, el patrimonio. Otros, desde una perspectiva quizás un poco más formal, plantean la vigencia de las normas penales o de otras normas, ¿no?, en el sentido de vigencia del sistema normativo, que se cumplan las normas del ordenamiento penal. Es una visión más formalista, no atiende tanto a los contenidos, pero que tiene cierta coherencia lógica. Existe una gran discusión, ¿no?, que algunos autores han centrado en las figuras de Roxin como defensor de la teoría de los bienes jurídicos
y de Jacobs como defensor de la teoría de la vigencia del sistema normativo, que es una teoría, que es una discusión muy interesante, bastante productiva en algunos temas del derecho penal, pero no la sustancial, ¿no? Más allá de la posición que se asuma, lo importante es preguntarnos qué cosas no debe proteger el derecho penal. Porque claro, si el derecho penal es violencia estatal, tenemos que ponerle límites. Y hay terrenos en los que no debería intervenir. Por ejemplo, en terrenos de protección de la mera moral. Eso no quiere decir que detrás de un delito puedan haber conductas inmorales. ¿Qué cosa más inmoral? Creo que para muchos, que un homicidio. Pero es que hay algo más, la afectación de la vida, ¿no? Un daño a un tercero, ¿no? Que justifica la intervención del derecho penal para sancionar el homicidio con la pena privativa de la libertad, con la cárcel. Pero el derecho penal no puede limitarse a proteger únicamente la moral, que forma parte de las ideas, ¿no? Y de los pensamientos individuales. Tampoco puede proteger ideologías que pueden ser muy respetables, ¿no? Y deben convivir en un Estado democrático, pero no se puede utilizar el derecho penal como un arma para imponer una determinada ideología. También se cuestiona que puedan proteger situaciones discriminatorias, ¿no? Salvo que se trate de situaciones de discriminación positiva, evidentemente. Y finalmente, tampoco debería proteger el derecho administrativo en sí mismo. Esto es, no podríamos sancionar como delito meras infracciones administrativas, que es un problema que se plantea en el derecho penal económico. Esto es lo más importante, limitar el derecho penal y establecer en qué casos no debe intervenir. Un último punto para cerrar esta clase introductoria. ¿Cómo ha sido la evolución histórica de la teoría del delito, del concepto de delito y de el derecho penal en los últimos 2 siglos? Ha transitado por diferentes escuelas o tendencias, ¿no? Las escuelas no son absolutamente cerradas, son tendencias que según las épocas y en los países donde se ha producido más dogmática penal, ¿no? Se han ido planteando, ¿no? Y claro, podemos hacer una línea de tiempo que nos marque la escuela positivista, la causalista, ¿no? El causalismo valorativo de los neokantianos, el finalismo, las diferentes tendencias del funcionalismo, y hoy incluso hablan de una tendencia neoretribucionista o de vuelta al positivismo, ¿no? Entonces, hay toda una secuencia de escuelas que es muy interesante revisar desde un punto de vista histórico, pero si queremos tener una rápida idea de cuáles son las características esenciales de cada escuela, debemos plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo respondería cada escuela esta pregunta? ¿Por qué alguien es responsable de un delito? Los positivistas nos dirían, porque lo dice la ley. Los causalistas, ¿no?, nos dirían, porque causó un resultado dañoso. Los finalistas, porque el sujeto activo del delito actuó con la finalidad de delinquir. Los funcionalistas teleológicos, también se le llama los partidarios del funcionalismo moderado, donde la figura de Roxin es muy representativa, nos dirían porque esa conducta creó un riesgo permitido, no permitido para un bien jurídico. Y finalmente, los funcionalistas sistémicos, o también conocidos miembros del funcionalismo radical, ¿no?, donde destaca la figura de Jacobs, ¿no?, nos dirían porque la conducta de quien comete el delito cuestionó la vigencia de una norma penal. Creo que con esta pregunta tenemos un panorama bastante claro de cuáles son las diferencias entre cada una de estas escuelas y puede ser la puerta de entrada a diferenciar cómo han asumido cada una de ellas la teoría del delito. Con esto concluimos esta primera clase y los invito a seguir con la segunda clase de teoría del delito. Gracias.